seus treballs, en el carrer, en la vida quotidiana, continuen patint discriminació i violència en molts àmbits de la vida i en molts casos des de les seues pròpies famílies. En 76 països és fins i tot penalitzat. Existeixen persones arrestades, empresonades i en algun cas executades només per trobar-se en una relació amorosa. En molts països les lleis nacionals contra la discriminació encara no ofereixen protecció adequada en temes d'orientació sexual i d'identitat de gènere. Malgrat que tots els països encara necessiten prendre accions enfront d'aquest tema, hem vist alguns avanços positius en els últims anys, però queda molt per aconseguir un món d'absoluta tolerància, llibertat i igualtat on tots siguem lliures d'estimar a qui vulguem i com vulguem. Fan falta canvis en la legislació, però sobretot fan falta esforços per canviar l'actitud social i anar fent enrere aquelles persones i grups que s'empenyen en amargar la vida als altres. Moltes gràcies de nou i endavant, i sapigueu que moltes són també les persones que estem al vostre costat. Gracias, Elisa. Se lleva el premio Un Riu de Color. Ovación, por favor, a esta mujer dedicada a la cultura y apoyo constante a la cultura LGTBI+. Y continuamos. Por cierto, tengo que decir que antiguamente me han comentado que había un premio que se llama Gorro de Riu, que era un premio que se daba antiguamente, que ya no se da. Esto lo tengo que decir porque me lo habéis dicho. Se daba a la gente, no sé si a personas, a grupos o personas. ¿Perdón? Personas. A personas que apoyaban, pero claro, estas personas nunca venían a recogerlo. Entonces, claro, como era un mojón de premio, pues al final han sustituido este premio porque vamos a hacerlo a más personas. El positivo, quiere decir, Un Riu de Color. Entonces, continuamos, en este caso, a una empresa que, bueno, no sé si son varios profesionales, si son uno, es que no lo sé, esto no lo tengo claro, pero están a tope. Que necesitas colgar una lámpara de araña en una carroza, vienen. Que necesitas poner un sistema de riego de colores, vienen y te lo ponen. Ellos no paran. Bueno, es una 360, una empresa 360. Es además una empresa dedicada a la fontanería. Fontanería MTF, que me recuerda PDF. Bueno, fontanería MTF de Carcaixent. Así que por favor, esto lo viene a recoger don Enrique Pepiol y él entrega el premio Bernat Iborra. Un fuerte aplauso. Perdona, espera, no, ¿por qué le damos este premio concretamente a esta empresa? Porque esta empresa ha estado siempre apoyando al colectivo LGTBI, porque cuando no teníamos que arrastrarse en la carroza ofrecieron su vehículo, ofrecieron chofer, buscaron publicidades, porque gracias a ellos este año Alzira también ha tenido un orgullo digno junto con la colaboración de varias regidorías del Ayuntamiento de Alzira, que hay que también nombrarlos, en este sentido desde cultura, desde igualdad, desde juventud, de educación se han involucrado. Y sobre todo porque ahí donde estas dos personas están, siempre salen las cosas bien y con una sonrisa. Don Enrique, pero qué raro se me hace don Enrique, ¿Por qué don Enrique? Mariconazo, las particularidades de la entrega de un ramo radiactivo. Yo no sabía que había tantos colores en la naturaleza. Y por supuesto, esta escultura. ¿Esto quién coño ha diseñado esto? Es maravilloso. ¿Quién la ha hecho, Bernat? Esta escultura está inspirada en el esfuerzo del colectivo, en todas esas personas que empujan para que nuestra empresa y nuestros objetivos sigan rodando, sigan evolucionando, y ha sido diseño también de una persona del colectivo. Es la persona, ¿no? Es la persona que está dentro de esa mujer, ¿no? Como
como nosotras, intentando escalar en la vida. Aguantando, ¡ay, que se cae España! ¡Ay, que se cae España! Bueno, Enrique, felicidades. ¿Quieres, te voy a dejar el mic? Bueno, si puedes, yo te lo aguanto y di lo que quieras. ¿Quieres decir algo? Pues nada, dar las gracias a Gailes y a todas las asociaciones y a los ayuntamientos y todo. Y nada, pues que nos hace mucha ilusión y que las cosas las hacíamos de corazón y ahora que te prima, pues más. Pero Enrique, yo te digo una cosa, como soy una chica muy marketingiana, perdonar, yo daría el número de teléfono, ¿sabes? Por si alguien se rompe una cañería o algo. ¿No? Yo, aprovecha. Lo que dilo tú, tienes que ser listo. ¿Te han pagado por venir? ¿A que no? Pues tú aprovecha y haz publicidad. Pues nada, chicos, si hace falta algo en el tema del agua, pues nada, tenéis a Fontanería en el DF, que es inclusiva y aparte, pues nada. Fontanería inclusiva, o sea, tapa y rajas también. ¡Oh! Bueno, esto que me ha dicho una cosa, me ha dicho por pinganillo que todos los fontaneros son maricones. O sea, son como los Pilar Pipa de Carcassonne. Ponemos cañerías, tapamos rajas, le ponemos baldosas, maricones por doquier, arriba Carcassonne. Felicidades, Bernard. Pensaba que aquí los premios, yo creo que debemos instaurar, porque nosotros, el colectivo siempre ha sido, está avanzado, siempre ha sido avant-garde, somos la vanguardia de la sociedad.